Hola. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de que empecemos, si te gustan las historias que te llegan al corazón, las historias de la vida real, esas que te hacen sentir que no estás solo, por favor, considera suscribirte a este canal. Es gratis, no te cuesta nada, y a mí me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estos pedazos de mi vida. Hoy les voy a contar algo muy personal. Algo que me partió en dos, de una forma que no creí posible. Y me encantaría, de verdad, saber desde qué país, desde qué ciudad me están escuchando, para sentir su compañía, para saber que no estoy sola en esto. Déjenmelo en los comentarios, por favor. Siento que al contarles esto, les entrego una parte de mí, una muy vulnerable, y saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, me da el valor para hacerlo. Mi historia, o bueno, el día en que esta historia realmente comenzó, fue un martes de otoño aquí en Madrid. Me desperté y mi hijo ya no vivía aquí. No es que se hubiera ido esa misma noche. No. Javier se había mudado el fin de semana. Hacía exactamente 3 días, 72 horas. Pero esa mañana fue la primera vez que el silencio me golpeó de verdad. Me desperté por la costumbre, a las 7 en punto. Mi reloj biológico está clavado. El cielo de Madrid estaba de ese color gris pálido, un gris plomizo, prometiendo un frío seco de esos que se te meten en los huesos, aunque todavía estuviéramos en octubre. Y lo primero que noté fue eso, el silencio. Un silencio que pesaba. Que tenía textura. No se oía la ducha. Ese era el primer sonido del día, siempre. El chorro de agua golpeando la mampara, tan fuerte que parecía que la iba a romper. No se oía el ruido sordo de sus zapatillas deportivas en el pasillo de parqué. No se oía el clac de la puerta de su armario. No se oía el zumbido de su cepillo de dientes eléctrico. Y, sobre todo, no olía a su champú. Ese que usaba desde adolescente, uno de menta y árbol de té, tan fuerte que lo invadía todo y se mezclaba con el olor a café de la mañana. Hoy, la casa solo olía a cañerías frías y a polvo. El piso de Chamberí, mi piso de toda la vida en la calle Ponzano, que siempre está lleno del ruido de la gente que va a tomar el aperitivo, se sentía como una tumba. Como una catedral vacía. Me levanté, me puse la bata y caminé por el pasillo. El parqué crujió bajo mis pies, un sonido que antes se perdía entre los ruidos de Javi y que ahora sonaba como un disparo. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Él siempre la cerraba. Incluso de niño. Mamá, privacidad, me decía. La empujé. El chirrido de la bisagra, que nunca antes había notado, me pareció larguísimo. El olor. Ese fue el segundo golpe. Y fue peor que el silencio. Ya no olía a él. No olía a adolescente tardío, a ropa usada, a ese perfume que usaba, a su sudor. Olía a pintura y a productos de limpieza. Olía a lejía y a amoníaco. Olía a nada. Olía a nuevo, que es la peor forma de oler a vacío. Sofía, su novia, se había encargado de que no quedara rastro. Habían pintado las paredes. En un fin de semana. Habían pintado las paredes de un blanco nuclear, tan blanco que hacía daño a los ojos. Un blanco de hospital, de catálogo de muebles modernos. Habían quitado sus pósteres de grupos de música que yo no entendía, esos de chicos con el pelo raro, y el de esa película de ciencia ficción que le encantaba desde niño, Blade Runner. En la pared, donde estaba el póster más grande, quedaba un rectángulo. Un rectángulo de un color azul pálido, el color original de su cuarto, el que pintamos juntos cuando cumplió 12 años. Quedaba allí, como un fantasma de lo que había sido, como una herida en la pared blanca. El fin de semana de la mudanza fue la peor experiencia de mi vida. Una tortura a cámara lenta. Yo había intentado ayudar, claro. El sábado por la mañana, me levanté a las 6 para prepararles un cocido, para que tengáis fuerza para la mudanza, hijos, les dije. Puse los garbanzos, el morcillo, el tocino. La casa olía a hogar. Cuando llegaron, Javi venía cargando cajas vacías y Sofía venía con 2 vasos de cartón de esos cafés modernos. Hola, Carmen, dijo ella, sin mirarme, mirando mi olla. Arrugó la nariz. Gracias, pero ya pedimos sushi. Va a llegar al piso nuevo a la 1. No queremos manchar nada. Además, el cocido es muy pesado. Tanta grasa.
Se llevó a Javier a un piso nuevo en Valdebebas. Un barrio que parece una maqueta, todo de cristal y acero, lejos de aquí, donde no hay ni una panadería de las de toda la vida, ni una mercería. Un barrio sin arrugas, sin historia. Sofía es moderna. Minimalista. Para ella, todo lo mío eran trastos viejos. Javi, ¿de verdad te vas a llevar esa estantería? Está toda arañada, le decía a ella, mientras él desmontaba el mueble que su padre, mi Carlos, le había construido con sus propias manos. Carlos era carpintero de afición. Le costó 2 fines de semana hacer esa estantería de pino. Pero la hizo papá, susurró Javier, sin mirarme. Vi cómo le temblaba el labio. Ya, pero no pega con el sofá. El sofá es gris perla. Te he comprado una en esa tienda sueca, blanca, mucho más limpia, mucho más, clean. Y vi a mi hijo, a mi Javi de 24 años, ingeniero informático, un hombre hecho y derecho de 1,80 m, bajar la cabeza y dejar los tablones de pino en el pasillo, junto a la puerta. Para que los recogiera el ayuntamiento. Vi cómo renunciaba a la madera que su padre lijó por un conglomerado blanco de nombre impronunciable. Sentí una rabia fría, una impotencia que me subía por la garganta y sabía a bilis. No era solo la estantería. Era todo. ¿Y esa silla de escritorio? Javi, por favor, mira el tapizado, está gastado. Es cómoda, Sophie, trabajo bien en ella. Te he comprado una ergonómica, de mesh, negra. Esta la tiras. Y él la tiraba. ¿Esos dibujos? ¿Son tuyos? Qué monos, pero no van con la decoración. Vamos a poner una lámina abstracta. Y los dibujos que yo le había enmarcado, esos que hizo con 5 años, de una casa con un sol sonriente, se quedaron en una bolsa de basura. Mamá, es mi vida. Tengo que hacerlo, me dijo él el sábado por la noche, cuando ya estaba todo en cajas. Estábamos los dos solos en la cocina. Ella había salido a comprobar las medidas del piso nuevo. Javi no me miraba a los ojos. Miraba el suelo de baldosas hidráulicas. Lo sé, hijo. Lo sé. Solo quiero que seas feliz. Pero mi voz sonaba rota, y lo sabía. Lo seré. Sofía lo tiene todo planeado. Es un piso increíble, tiene piscina, gimnasio, domótica. ¿Domótica? Sí, que le hablas a la casa y enciende las luces. Ah. Pero está muy lejos, Javi. En el 5.º pino. Mejor, mamá. Así tengo mi espacio. Su espacio. Como si esta casa, donde creció, donde aprendió a andar, donde le curé las rodillas raspadas y le aguanté las noches de fiebre por la varicela, fuera una cárcel. Esa mañana de martes, de pie en medio de su cuarto vacío, el sol pálido de otoño entraba por la ventana limpia. Ella también la había limpiado con un producto especial, y todo brillaba. La habitación parecía un quirófano. Vacía. Sin alma. Solo quedaba el armario empotrado. Lo abrí. Y ese fue el tercer golpe. El olor. Un olor a cerrado, a madera vieja, a alcanfor. Habían vaciado los cajones, pero al fondo, en una esquina, hecho una bola, había un calcetín. Uno solo, desparejado, de esos que usaba para jugar al fútbol, de color verde fosforito. Lo recogí. Aún olía un poco a él. A su sudor, a césped, a vida. Y entonces me derrumbé. No pude más. Me senté en el suelo frío de parqué, en medio de esa habitación blanca y estéril, apretando un calcetín sucio contra mi pecho, y lloré. Lloré como una niña. Lloré por el silencio, por el olor a lejía, por la estantería de Carlos que se llevó el basurero, por la frialdad de Sofía y, sobre todo, por la cobardía de mi hijo. Me había quedado sola. Mi marido, Carlos, se había ido hacía 6 años, un infarto fulminante mientras veía un partido del Atleti. Y ahora Javi. Mi vida, mi propósito, se había metido en cajas de cartón y se había ido a un barrio sin alma, sin ni siquiera despedirse bien. Te escribo un WhatsApp cuando llegue, mamá. Ese había sido su adiós. Ni un abrazo en condiciones. Y yo, Carmen, restauradora de libros antiguos, una mujer que dedica su vida a salvar el pasado, a coser lomos rotos y rehidratar pergaminos, me di cuenta de que mi propio presente se había quedado vacío.
y el futuro me daba un pánico atroz. Intenté llamarlo esa mañana. Saltó el buzón de voz. Hola, soy Javi. Ahora mismo no puedo. Ni siquiera era su voz, era la voz de una máquina. Le mandé un mensaje: hijo, ¿estás bien? Te echo de menos. La respuesta tardó 2 horas en llegar. 2 horas en las que miré el móvil cada 30 segundos. 2 horas en las que me comí las uñas. 2 tics azules que me miraron con indiferencia durante una eternidad antes de que apareciera el texto. Sí, mamá. Mucho lío montando muebles. Hablamos. Hablamos. Esas 2 palabras. Tan frías. Tan impersonales. Tan de Valdebebas. Apagué el móvil y me preparé un café con leche para una sola persona. Sabía a ceniza. Las siguientes semanas no fueron semanas. Fue un tiempo espeso, gris, como una niebla que se mete en casa y no te deja respirar. El silencio del piso de Chamberí dejó de ser una novedad y se convirtió en una presencia física. Un compañero de piso que no deseaba, uno que se sentaba a la mesa conmigo. Me levantaba, y el silencio me daba los buenos días. Me preparaba el desayuno, yo sola, en la cocina grande, y el silencio se sentaba en la silla de Javi, frente a mí. Me metía en mi pequeño taller, la habitación del fondo que había convertido en mi estudio de restauración, y el silencio me observaba trabajar, juzgando cada movimiento de mi mano. Estaba trabajando en un libro de horas del siglo XVII. Un trabajo delicado, de una paciencia infinita. Tenía que rehidratar el pergamino, que estaba acartonado por la humedad de algún siglo. Tenía que consolidar los pigmentos de las miniaturas, que se estaban desprendiendo. Mi trabajo siempre había sido mi refugio. El olor del cuero viejo, de la cola de conejo, el tacto del papel perjurado, el sonido del bisturí rascando el adhesivo viejo. Me encantaba dar vida a lo que el tiempo había olvidado. Pero ahora no podía concentrarme. Mis manos, que siempre habían sido tan firmes, que podían coser un pliego con una aguja finísima, temblaban. Miraba la miniatura de un santo, y mis ojos se nublaban. ¿De qué servía salvar un libro de hace 400 años si mi propia vida se estaba deshaciendo? ¿De qué servía remendar el pasado de otros si el mío se había ido en un camión de mudanzas? Intenté conectar con Javier. De verdad que lo intenté. Con toda mi alma de madre. El primer domingo después de la mudanza, le llamé. Era la hora de comer. Hacía sol, un sol de otoño precioso. Javi, cariño, he preparado tu comida favorita. Lentejas. Con su chorizo, su morcilla, su punta de jamón, la receta de la abuela. Un silencio al otro lado de la línea. Ay, mamá, es que, es domingo. Es el único día que tenemos para nosotros. Para estar tranquilos. Vamos a ir a ese sitio nuevo de brunch que le gusta a Sofía. Brunch, repetí la palabra, me sonaba a detergente. Pero, Javi, es la comida del domingo. Siempre comemos juntos los domingos. Ya, mamá, pero las cosas cambian. Es evolucionar. Además, Sofía es casi vegana, no le gusta el chorizo, le da asco el olor. Pero puedo hacerle una ensalada, o una menestra, insistí, y me oí a mí misma. Sonaba patética, suplicante. No, de verdad, no podemos. Tenemos reserva. Ya te llamo yo. Un beso. Y colgó. El ya te llamo yo era el nuevo adiós. Una promesa vacía. Y la perola de lentejas, que había cocinado para 3, me la tuve que comer yo sola. Lunes, martes, miércoles. Al cuarto día, no pude más y tiré lo que quedaba. Tirar comida. Yo, que he vivido épocas peores, que sé lo que cuesta un garbanzo. Me sentí culpable, pero me sentí, sobre todo, profundamente humillada. Decidí que si la montaña no venía a Mahoma, yo iría a la montaña. Un sábado por la tarde, sin avisar, cometí ese error. El error de una madre desesperada. Preparé una de mis famosas tortillas de patatas, jugosa, con la cebolla bien pochada, doradita. La metí en un tupper de cristal, el bueno, y la envolví en un paño de cocina para que no se enfriara. Y me fui para Valdebebas. La odisea. Coger el metro en Alonso Cano, un vagón que olía a humanidad y a ambientador de pino.
Transbordo en nuevos ministerios, un río de gente corriendo. Coger el cercanías, la línea C1. El tren iba casi vacío, porque, ¿quién va a Valdebebas un sábado por la tarde si no es a trabajar? Y luego, al bajarme, andar. Andar casi 15 minutos por avenidas anchas como autopistas, donde no había ni un alma, solo el viento frío de la sierra que bajaba y te cortaba la cara. No había tiendas. No había bares. Solo edificios. Edificios todos iguales, blancos, con terrazas de cristal. Parecía otro país. Uno sin vida. Llegué al portal. Una puerta de cristal enorme. Todo automático. Marqué el piso, 7B. Diga, sonó la voz de Sofía por el interfono, metálica, como de robot. Sofía, soy Carmen. Estaba por aquí cerca y... Se hizo un silencio. Un silencio largo. Oí cómo le decía a Javier, con la voz ahogada por la distancia, ¿le has dicho a tu madre que viniera? Te dije que no quería visita sin avisar. Y luego, la voz de Javier, lejana, débil, no, que va, te juro que no. Finalmente, sonó el zumbido de la puerta. Un zumbido hostil. Subí en un ascensor que olía a nuevo, a plástico y a pintura. Olía igual que el cuarto de Javi. Me abrió Javier. Estaba pálido. Llevaba unos pantalones de chándal grises, idénticos a los de ella, y una camiseta que no era suya, era minimalista. Blanca. Sin dibujos. Mamá. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos. Su voz era tensa. Ya. Pasaba por aquí. Era una mentira estúpida. Nadie pasa por Valdebebas. Os he traído una tortilla. Caliente. Le tendí el tupper. Sofía apareció por el pasillo. Llevaba ropa de yoga. Un conjunto gris perla que le marcaba cada músculo. Hola, Carmen. Pasa. Quítate los zapatos, por favor, el parqué es nuevo. Es de roble blanqueado. Me descalcé, sintiéndome como una niña en el colegio, una intrusa. Dejé mis zapatos, los de andar, los cómodos, en la entrada. El piso era blanco. Todo. Las paredes, el sofá, la alfombra. Un sofá enorme en forma de L, pero que parecía incómodo, con los cojines duros. No había ni una foto. Ni un libro. Solo una de esas plantas altísimas que parecen de plástico, y una televisión que era como una pantalla de cine. Qué luminoso, dije, por decir algo. Sí. Tiramos todos los trastos, dijo Sofía, sonriendo. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Javi por fin entendió que acumular cosas viejas solo trae mala energía. ¿Quieres un té? Tenemos té matcha, o de jengibre y cúrcuma. Un vaso de agua, gracias. Javier no hablaba. Estaba en la cocina, que era abierta al salón, dándome la espalda. Cogió el tupper con la punta de los dedos. Javi, la tortilla. Te la he traído. Ah, gracias, mamá, dijo él, sin volverse. Sofía se acercó. Ay, Carmen, qué detalle. Pero es que, justo ahora estamos haciendo un detox. 0 fritos, 0 carbohidratos. El aceite de oliva es muy calórico, ya sabes. Y la patata, es puro almidón. Abrió la nevera, que era de esas plateadas de 2 puertas, y metió mi tortilla al fondo, detrás de unas botellas de agua con gas de marca noruega y unos botes de cal. Ya nos la comeremos. O Javi se la come, si quiere. Él sabrá. Ahora estamos con unos batidos de proteína. La humillación fue tan intensa que sentí calor en las mejillas. Mi hijo no se dio la vuelta. No dijo, qué bien, mamá, mi favorita. No dijo nada. Se quedó allí, mirando la pared blanca de su cocina americana. Me tomé el agua a tragos, de pie. No me ofrecieron sentarme. O tal vez sí, pero yo no quería tocar ese sofá blanco. Bueno, pues, ya me voy. Solo quería veros. Ver que estabais bien. Estamos genial, Carmen. Nunca habíamos estado mejor. Tener nuestro propio espacio, es otra vida, dijo Sofía, pasando un brazo por la cintura de Javier. Él asintió,
sin mirarme. Mamá, llámame antes de venir la próxima vez, ¿vale? Es que, tenemos mucho desorden. Miré el piso. Era la casa más ordenada y vacía que había visto en mi vida. No había ni un papel fuera de su sitio. Claro, hijo. Cuídate. Le di un beso en la mejilla. Estaba fría. El viaje de vuelta fue un infierno. El cercanías iba lleno. El olor a sudor y a humanidad me revolvió el estómago. La tortilla, el detox, el quítate los zapatos, el roble blanqueado. Me sentía sucia. Me sentía vieja. Un trasto. Un trasto viejo, como la estantería de su padre. Cuando llegué a Chamberí, ya era de noche. Las luces de la calle Ponzano, los bares llenos de gente riendo, de amigos, de familias, me parecieron una bofetada. Entré en mi piso, en mi silencio, y me di cuenta de que no había llorado en Valdebebas. No delante de ella. Lloré entonces. Lloré de rabia. Lloré porque mi tortilla estaba al fondo de una nevera, como un cadáver. Y mi hijo también. Entendí que la distancia no eran los kilómetros que separaban Chamberí de Valdebebas. La distancia era Sofía. Y la única forma de que mi hijo volviera era recordarle quién era él, antes de ella. Antes del blanco nuclear y el temacha. Pasó casi un mes. Un mes de mensajes cortos, de ok, mamá, estoy bien, mucho trabajo. Un mes de llamadas que no se producían. Me había resignado. O eso intentaba decirme a mí misma. Me repetía, es su vida, Carmen. Tienes que soltarlo. Tienes que hacer tu duelo. El duelo por un hijo vivo. Qué cosa tan extraña. Seguía con mi trabajo en el taller. El libro de horas avanzaba. Había conseguido restaurar una página donde un ángel anunciaba algo. El azul de su túnica, un lapislázuli que había perdido todo su brillo, volvía a tener vida. Y mientras mezclaba los pigmentos, el polvo azul en el mortero, pensaba en Javier. En el azul pálido de su habitación, el que había quedado como un fantasma en la pared. Decidí que no podía seguir así. No podía vivir con un mausoleo en mi propia casa. Tenía que cerrar esa puerta. Tenía que limpiar su habitación, pero limpiarla de verdad. Guardar lo poco que quedaba, el calcetín desparejado, y convertirla en una habitación de invitados. O en un almacén para mis libros y mis materiales de restauración. Lo que fuera. Pero tenía que dejar de ser el cuarto de Javi. Un sábado por la mañana, me armé de valor. Puse música en la radio, música clásica, a falla, para no sentirme tan sola, para llenar el vacío. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire frío y seco de noviembre lo invadiera todo. El olor a pintura y lejía por fin se había ido. Empecé por el armario empotrado. Era lo único que conservaba algo de él. En el fondo, en el altillo, había una caja. Una caja de zapatos vieja, de unas zapatillas de deporte que usó cuando tenía 15 años. La bajé. Estaba cubierta de polvo. Estornudé. La abrí. Dentro había, su vida. O los restos de ella. Su vida antes de Sofía. Sus boletines de notas del instituto. Progresa adecuadamente. Necesita mejorar en matemáticas. Sonreí. Fotos de carné antiguas, con esa cara de susto y el pelo de punta. Una entrada de cine de su primera cita, con una chica que se llamaba Laura. Pequeños tesoros inútiles. Un soldadito de plomo al que le faltaba un brazo. Una concha que cogimos en la playa de Gandía, en el 98. Y debajo de todo, en el fondo, envuelta en una camiseta desteñida del colegio, estaba. No era un juguete. No era una foto. Era una cinta de casete. Una vieja TDK de 60 minutos. De esas con la pegatina naranja. Me quedé mirándola. Hacía años, décadas, que no veía una de esas. Y la etiqueta me partió el alma. Tenía dos caligrafías. Una era la mía, en mayúsculas, con mi vieja caligrafía de profesora frustrada. Javi, 5 años, vamos a contar mentiras. Y justo debajo, con una letra infantil, torpe, enorme, torcida, escrita con un boli bic azul que se había corrido un poco, ponía, para mamá Cundo triste. Cuando con N.
triste sin tilde. Me senté en el suelo. El polvo me daba igual. Sostuve esa pequeña reliquia de plástico en mis manos. El recuerdo me golpeó con una fuerza increíble. No como una ola, sino como un puñetazo en el estómago. Javier tenía 5 años. Acabábamos de perder a mi madre, a su abuela. Hacía solo unos meses. Yo estaba destrozada. Lloraba por los rincones, intentando que él no me viera. Me metía en el baño, abría el grifo y lloraba. Y él, tan pequeño, lo notaba. Mamá, ¿por qué lloras? Por nada, cariño, es que echo de menos a la abuela. Un día, un sábado lluvioso como este, estábamos jugando con una grabadora de casete vieja que yo tenía, de esas de doble pletina. Le había puesto música infantil. Los payasos de la tele. Y de repente, él cogió el micrófono de plástico. Grábame, mamá. Voy a cantar. Y se puso a cantar Vamos a contar mentiras, tralará. Con su media lengua, ceseando. Yo me reí, una risa de verdad, la primera en semanas. Y grabé la canción entera. Y cuando terminé, me quitó el casete. Ahora yo. Vete, mamá, vete. Me fui a la cocina, extrañada. Estuvo un rato a solas, encerrado en su cuarto, apretando los botones de RS y play, como un pequeño ingeniero. Al rato, vino y me dio la cinta. Toma, mamá. Esto es para ti. Pero solo lo puedes oír cuando estés triste. Cuando llores por la abuela. Yo me había olvidado de esto. Completamente. Con la vida, con las prisas, con la muerte de Carlos, con la universidad de Javi, se me olvidó. Lo guardé en la caja y nunca más lo pensé. Hasta ahora. Mis manos temblaban. ¿Funcionaría? ¿Tendría yo algo para reproducir esto? El mundo ya no usaba estas cosas. Me levanté y fui a mi taller. En una estantería, acumulando polvo, entre botes de pigmentos y colas, estaba mi vieja radiocasete. Una Sanyo. La que usaba para oír la radio mientras trabajaba, antes de los móviles, antes de Spotify, antes de todo. La enchufé. El cable estaba tieso, acartonado. Soplé el polvo de la pletina. Metí la cinta. El plástico hizo un clac que resonó en toda la casa. Apreté play. Primero se oyó un siseo. Un ruido blanco, el sonido del tiempo. Luego, mi propia voz, 20 años más joven, más clara. Venga, Javi, canta. 1, 2 y 3. Y entonces, la voz de mi hijo. Pequeña, aguda, desafinada, llena de vida. Vamos a contar mentira, tralará. Vamos a contar mentira, tralará. Me eché a reír y a llorar al mismo tiempo. Era él. Era mi niño. El que se escondía detrás de las cortinas, el que me llenaba la cara de besos. Y al final de la canción, un silencio. Y luego, su voz, muy cerca del micro, susurrando, como un secreto, mamá. Mamá, te quiero mucho. Mucho, vale. No estés triste por la abuela. Yo te voy a cuidar. Siempre. Y te voy a comprar una caja de galletas de chocolate. Y ya no llores. Vale. Un beso. Un ruido sordo, un golpe al micrófono. Y el final de la cinta. Me quedé paralizada. El silencio que vino después fue 1000 veces más doloroso que el de antes. Sostuve esa cinta como si fuera un diamante. Esto era Javier. No el hombre pálido que bajaba la cabeza ante Sofía. No el que comía brunch y temacha. Era mi hijo. El que quería cuidarme. Y entonces, tuve una idea. No fue una idea manipuladora. No fue un plan malvado. Fue un acto de desesperación. Un último intento. Una botella lanzada al mar. Sabía que Javier tenía que volver. No por mí. Pero había algo que se había dejado. Algo que Sofía no consideraría un trasto, sino algo necesario. Fui al escritorio de su habitación. El escritorio que su padre le construyó, el que Sofía no se quiso llevar. Abrí el cajón principal. Y allí estaba. En una carpeta azul, impoluta. Su título.
El título de ingeniero informático de la Universidad Politécnica de Madrid. Se lo había dejado. Con las prisas de la mudanza, con el estrés de Sofía, se le olvidó lo más importante. Yo lo había visto hacía semanas, pero no le dije nada. Sabía que en algún momento lo necesitaría para algún contrato, para algún trámite. Tomé la cinta de casete. Esa pequeña bomba de memoria. Esa promesa de un niño de 5 años. Y la puse justo encima de la carpeta azul. Encima de su futuro, puse su pasado. Cerré el cajón. Cerré la habitación. Y me senté a esperar. No sabía si tardaría un día, una semana o un mes. Pero sabía que él, tarde o temprano, vendría a buscar su título. Y cuando lo hiciera, encontraría algo más. La espera fue una tortura. Cada día que pasaba, el silencio del piso se volvía más tenso. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Pero eran mis hermanas, o clientes preguntando por sus restauraciones. Carmen, ¿está ya el Quijote? Javier no llamaba. Pasó una semana. Y otra. El otoño se metió de lleno en Madrid. Llovía. Una lluvia fina, persistente, que ensuciaba los cristales y hacía que la calle Ponzano pareciera triste, que los bares estuvieran vacíos. Empecé a pensar que había sido una estupidez. Que Javi encontraría la forma de sacar un duplicado del título. Que Sofía le habría prohibido volver a esta casa, ni siquiera para recoger algo tan importante. Mi trabajo en el taller se resintió. Pegué mal una guarda de un libro del siglo XVIII y tuve que deshacer el trabajo de 3 días. Estaba desconcentrada, nerviosa. Mis manos volvían a temblar. Y entonces, un jueves por la tarde, casi a las 8. Ya era de noche. Llovía a cántaros. Sonó el móvil. Era él. Javier. Mamá. Oye. ¿Estás en casa? Mi voz tembló. Me aclaré la garganta. Sí, hijo. Aquí estoy. ¿Vas a salir? No, no. Estoy en el taller. ¿Pasa algo? Un silencio. Oí su respiración, era agitada. Es que, me he dejado el título. El de la carrera. Y lo necesito para firmar el contrato nuevo en la empresa. Mañana por la mañana. ¿Puedo pasar a por él? Claro, hijo. Es tuyo. Está en tu cajón, donde siempre. Vale. Estoy cerca. Llego no sé, con el tráfico, en 1 hora. Y colgó. 1 hora. 1 hora para que el mundo se parara. No sabía qué hacer. ¿Limpiaba? ¿Me peinaba? ¿Hacía café? ¿O fingía normalidad? Decidí fingir normalidad. Me metí en el taller, pero no toqué nada. Solo me senté. Oía el segundero del reloj de la cocina. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada segundo era un golpe en el pecho. ¿Y si solo cogía el título y se iba? ¿Y si cogía la cinta, la miraba, la tiraba a la papelera del cuarto por considerarla un trasto más? Esa idea me desgarró. Sonó el interfono. Soy yo, mamá. Sube, Javi. Oí el ascensor. La llave en la cerradura. Y apareció en el pasillo. Estaba solo. Y estaba, hecho un desastre. Más pálido que la última vez. Más delgado. Tenía unas ojeras moradas que no había visto en su vida. Llevaba el traje del trabajo, un traje gris oscuro, caro, pero la corbata estaba torcida y la camisa arrugada. Estaba empapado por la lluvia, se había mojado el pelo. Hola, mamá. Vengo con prisa. Sofía me está esperando abajo en el coche, hemos aparcado en doble fila. Hola, Javi. Pasa. ¿No tomas nada? ¿Un café? No, no. Solo. ¿Está en tu cajón? Le interrumpí. En el de siempre. El de arriba. Él asintió. Voy. Le vi caminar por el pasillo de mi casa. Sus pasos sonaban extraños, como si ya no pertenecieran a ese suelo. Entró en su antigua habitación. La puerta quedó entreabierta. Yo me quedé en el salón, de pie,
sin poder moverme. Pretendía mirar por la ventana, pero en realidad estaba escuchando con cada poro de mi piel. Oí el sonido del cajón al abrirse. El roce de la madera. Y luego, un silencio. Un silencio absoluto. No el silencio vacío de antes. Un silencio lleno de tensión. Pasaron 10 segundos. 30. Un minuto. Y entonces lo oí. Un sonido ahogado. Como alguien que intenta tragar aire y no puede. Un sollozo. Un único sollozo, roto, que salió de esa habitación blanca. Y luego, otro. Y luego un golpe sordo, como si se hubiera tenido que apoyar en la pared. Se me encogió el corazón. Javier apareció en el quicio de la puerta del salón. No llevaba la carpeta azul del título. Tenía la mano cerrada, apretando algo con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Y en la otra mano, sujetaba el teléfono, que vibraba sin parar. Seguro que era ella. Sofía. Me miró. Sus ojos eran los de mi niño de 5 años. Rojos, llenos de lágrimas, llenos de una confusión y un dolor que no podía aguantar. Las lágrimas le caían por las mejillas, mojando el cuello de su camisa cara. Lo encontré, susurró. Abrió la mano. Y allí estaba. La pequeña cinta de casete. Mamá, yo. No podía hablar. Negó con la cabeza, y el llanto se convirtió en algo que ya no podía controlar. Se tapó la cara con las manos y se derrumbó. No físicamente, sino, su alma se rompió. Se dejó caer en el sofá. Mi sofá viejo, el que tenía la funda un poco gastada, el que Sofía odiaba. Javi, cariño, ¿qué pasa? Me senté a su lado. Su móvil seguía vibrando en el sofá, como un insecto rabioso. Mamá, dijo entre sollozos, estoy tan cansado. Estoy tan cansado. ¿Cansado de qué, hijo? De todo. Odio ese apartamento. Es blanco. Todo es blanco. Es como vivir en un hospital. No hay vida. No huele a nada. Sofía, ella, todo tiene que ser perfecto. Controla todo. El dinero, estamos ahogados en deudas. El alquiler nos come. El coche nuevo que ella quería. No llego, mamá. No llego a fin de mes. Tengo 2 trabajos, hago proyectos por la noche, y nunca es suficiente. Nunca. Y no puedo más. Hijo, le dije, poniéndole la mano en el pelo, que seguía mojado por la lluvia. Es que, no como tortilla, dijo, en un sollozo que sonó casi ridículo, pero que era la verdad más profunda. No puedo poner mi música porque dice que es ruido. No puedo tener mis libros porque dice que acumulan polvo. Dijo que mis cosas eran trastos. Dijo que tú nos frenabas. Que eras tóxica. Que tu comida era veneno. Levantó la cabeza, y me miró con una vergüenza infinita. Y yo le creí. Fui un cobarde. Fui un idiota. Dejé que tirara la estantería de papá. La vi en el camión de la basura, mamá. Su móvil dejó de vibrar. Un segundo después, sonó el interfono. Con una rabia que hizo vibrar el aparato. La voz de Sofía, metálica, enfadada, Javier. Baja ya. ¿Qué demonios estás haciendo? Llevas 10 minutos. Javier me miró, con el pánico en los ojos. Me levanté. Fui al interfono. Apreté el botón. Sofía. Javier no va a bajar. Está en su casa. Sube tú si quieres algo. ¿Cómo? Carmen. Pásame a Javi ahora mismo. ¿Qué es mí? Colgué el interfono. Volví al sofá. Javier me miraba con la boca abierta, aterrorizado. Pero, mamá, ella, se va a enfadar muchísimo. Ella nada, Javi, le dije, con una calma que no sabía que tenía. Tú tienes 24 años. Eres un hombre. Y cometer errores es parte de vivir. Enamorarse de la persona equivocada nos pasa a todos. Pero huir de quién eres, dejar que te quiten la tortilla, y la música, y los libros, y la estantería de tu padre, eso, Javi, eso te mata por dentro.
Él seguía llorando, pero ahora era un llanto de alivio. Sostenía la cinta de casete en la mano como si fuera un ancla. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago? Me levanté. Por lo pronto, nada. Por lo pronto, vas a venir conmigo a la cocina. Hice lentejas ayer. Las que te gustan. Con su chorizo. Te las voy a calentar. Y mientras comes, vas a pensar. Vas a respirar. Y luego, ya siendo un hombre, tomarás una decisión. Él asintió. Se levantó del sofá. Y me siguió a la cocina. No volvió a ese piso blanco esa noche. Ni la siguiente. La conversación con Sofía fue un huracán. Pero esa es otra historia. Lo que importa es que esa noche, mientras le oía sorber las lentejas en la cocina de siempre, supe que mi hijo, mi Javi, el de verdad, había vuelto a casa. Y esa es mi historia. Eso fue lo que pasó. Gracias. Gracias de verdad por quedarte conmigo, por escucharme hasta el final. Les dije al principio que era algo muy personal, y contarlo en voz alta, compartir este dolor y este alivio con ustedes, me hace sentir más ligera. Me hace sentir que todo este sufrimiento tuvo un sentido. El simple hecho de saber que hay alguien ahí, al otro lado, en su casa, quizás en otro país, escuchando a esta madre en Madrid, me hace sentir menos sola. Si esta historia te llegó, si te tocó el corazón, te agradecería con toda el alma si te suscribes al canal. No cuesta nada, es solo un clic. Y para mí, que me regales esa suscripción, significa que valoran estas charlas, que valoran estas historias de vida. Me anima a seguir abriendo mi corazón con ustedes. Cuídense mucho. Y por favor, nunca dejen que nadie les diga que sus recuerdos son trastos viejos. Les mando un abrazo fuerte, de esos que calientan el alma, desde mi piso, aquí en Chamberí. Hasta la próxima.